Quiero compartir de manera rápida la reparación de este módulo de amplificador, el cual pertenece a un amplificador de esos que son tipo combo, que trae lo que es el amplificador integrado, pero también trae la mezcladora de audio por el otro lado. Entonces aquí solamente tengo lo que es la parte de amplificadora, que es esta parte de aquí, y la fuente de alimentación que está por acá. Lo que es el transformador está por acá. Entonces, solamente tengo esto, no tengo todo lo que es el cajón, ya que pues la persona que lo estaba reparando no logró pues hacer la reparación con éxito. Entonces, lo que hizo fue instalar otro sistema diferente para resolver el problema y me mandó esto para que yo lo pudiera reparar acá. Entonces, solamente tengo lo que es la parte del amplificador, la fuente y el transformador. En este caso, yo voy a dejar unas imágenes eh, para que sepamos de qué tipo de amplificador estoy hablando. Entonces, el modelo del amplificador, en este caso, es el de la marca Topro. El modelo es el TPM 8250, que lo podemos ver por acá. Entonces, este amplificador es de 250 watts RMS y soporta carga hasta 2 ohms. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tenía era de que el amplificador no encendía, pero eso pasó porque debido a un bajón de energía el amplificador se quemó y se dañaron lo que fueron los transistores de potencia, que son estos que tenemos por acá, este de aquí, y del otro lado también tenemos otros dos más que los tenemos por acá. Estos transistores se quemaron, entonces el técnico lo que hizo fue reemplazarlos de aquí también, pero al reemplazarlos también cambió estos dos de aquí, que son los transistores impulsores, que son en este caso el A940 y el C2073. Estos de aquí también los cambió porque estaban quemados. Cambió estos que son los preimpulsores. A ver si lo podemos apreciar ahí. Son este y este. Tenemos acá. Pero cuando él hizo eso, resulta de que el amplificador se fue el corto. Ya al momento de encenderlo, el amplificador ya no tenía corto. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que cuando lo conectaban a la alimentación, pasaba lo siguiente. Él encendía. Vamos a encenderlo. El bombillo apagaba, encendió y apagó. Pero en la salida de parlante, tomábamos el multímetro, lo poníamos en escala de 200, así como lo estamos viendo ahora mismo. A ver si se logra ver por ahí. Ahí, en escala de 200. Y nosotros medíamos la salida de parlante. Y cuando nosotros medíamos la salida de parlante, estaba sacando el voltaje de la fuente por la salida de parlante. Esa era la falla con la cual el amplificador quedó. O sea que si yo conectaba una bocina, prácticamente se iba a quemar la bocina. Entonces esa falla ya no la pudo quitar el otro técnico. Entonces me lo envió acá para que yo hiciera la reparación y pues ya quedara bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En este caso yo ya lo tengo reparado, pero voy a compartir qué fue lo que hice y qué fueron los componentes que yo cambié para que en caso de que ustedes lleguen a tener uno como este o lleguen a tener la misma falla, entonces ya sepan directamente a dónde van a ir y no tengan que batallar tanto como lo hice yo o incluso pues lo pudo haber hecho el otro técnico. Entonces voy a mostrar qué fue lo que hice y qué fue lo que cambié con respecto a esta falla. Entonces repito, la falla era que le cambiaron todo, no había corto en el amplificador, encendía bien, pero estaba sacando voltaje por la salida parlante. Entonces vamos a desarmar esto para yo mostrarles qué fue lo que yo hice. Tenemos la placa, aquí ya la saqué, la tenemos por acá. Y aquí está el modelo que les mostraba de una manera más clara. Este es un amplificador marca Topro, el modelo TPM 8250, que es de 250 watts RMS. Entonces aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación.
Entonces aquí está la placa, la tarjeta que les había mostrado. Entonces, ¿qué fue lo que el técnico había cambiado? Cambió los transistores de potencia, que eran estos, los de aquí, y los de acá que están de este lado. A ver si lo pongo aquí. Ahí están. También cambió los transistores impulsores, que son estos que están aquí. Este y este. Cambió los preimpulsores, que son este y este. ¿Ves? Entonces, pero aún así, pues, bueno, el amplificador encendió, se fue el corto, pero estaba sacando voltaje por la salida parlante que está por acá. Estaba sacando alrededor como de 40 voltios. Eso de una sola vez quemaría la bocina. Entonces el amplificador, pues, el técnico pues no lo pudo reparar. Entonces me envió las partes, el transformador y la tapa de audio para que yo la pudiera reparar acá. Entonces, lo primero que yo hice fue revisar que los transistores estuvieran buenos, que no tuvieran fuga, todos los transistores, medir todo y cada uno de estos transistores que tenemos por acá, todos, absolutamente todos los transistores los medimos y pues daba la casualidad pues de que marcaba que estaban buenos. Luego revisar toda la parte aquí abajo, como podemos ver, hay piezas que son de montaje de superficie, como diodos, condensadores, resistencia. Entonces, todo eso que podemos ver ahí, lo revisamos y me di cuenta de que también el técnico le cambió una resistencia que va aquí, que es de 200 ohmios. Aquí lo que él hizo fue poner dos resistencias de 100 ohmios sumando para que le dieran 200. Entonces todo esto aquí estaba bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Es revisar todo y cada una de las resistencias que pueden haber aquí de este lado en caso de que nosotros tengamos esa falla. También revisar el transistor que está aquí. Este transistor que está acá es lo que hace es sensar la temperatura. Entonces, revisar también los diodos, todos los diodos que no estén malos, todo lo que son resistencias, diodos, condensadores que no estén en corto. Una vez que tengamos todo eso bien revisado, pues tiene que haber un componente que sea el que esté en corto, el cual haga de que el voltaje de la fuente esté saliendo por la salida parlante. En este caso yo me di cuenta de que este diodo que está acá, este diodo que estoy tocando aquí, tenía una fuga. O sea, que yo lo medí en continuidad y él me marcaba una numeración baja. Entonces yo lo reemplacé. Nosotros estamos viendo aquí, toda esta área tiene que ver aquí con lo que son los transistores de salida. Este amplificador en sí no tiene muchos componentes. Si nos fijamos aquí de este lado, pues no hay mucho. ¿Ves? Entonces, lo que yo detecté que este diodo estaba malo. Entonces lo retiré, lo cambié, pero la falla continuaba. Entonces de igual manera también reemplacé esta resistencia que miramos aquí, son de 680 ohmios. Igual la otra está por acá, que son las resistencias que vienen a la base de estos transistores que miramos por aquí. Esto, que son los transistores que en este caso vienen de la tapa del par diferencial. Entonces esas resistencias estaban malas. Entonces de igual manera pues yo las cambié. Si nos estamos dando cuenta, todo tiene que ver con lo que viene haciendo la amplificación. O sea que las señales que se producen por acá en el par diferencial eh, van viajando, por así decirlo, hasta llegar a la salida. Entonces todos los componentes que tienen que ver, que están en el camino, todos ellos son necesarios medirse uno por uno. Entonces, ¿cuál fue lo que yo hice? Entonces, reemplazar las resistencias, estas de 680 ohmios, que miramos por acá, reemplazamos la resistencia, aquí está la otra, reemplaza el diodo, pero la falla continuaba. Entonces, para quitar el problema, medí este transistor que está acá y me di cuenta que estaba midiendo entre base y colector, tenía una fuga el transistor. Ahora mismo yo lo voy a mostrar el transistor y el transistor es este que está por acá, este transistor que está acá, este, que su matrícula, vamos a mirarla y su matrícula es 647. O sea que en este caso no tiene numeración, pero
Vamos a ver si podemos ver el reemplazo que se le puso. Es el B647. Entonces esa es la matrícula del transistor que está en fuga. Entonces entre base y colector está en fuga el transistor. Entonces eso era lo que estaba haciendo de que el voltaje de la fuente se estaba pasando a los transistores driver y a la vez pues estaba saliendo por la salida parlante. Entonces al momento de cambiarse ese transistor automáticamente pues el problema quedó resuelto. Entonces ahora vamos a armarlo y vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Ok, entonces aquí ya lo armamos, ya volví a armar el módulo otra vez. Ya les mostré qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo cambié. Y de este lado, el transistor que yo cambié fue este que miramos por acá. Este que está acá, este transistor. Este fue el que yo cambié, que ya se los mostré del lado de la soldadura. Entonces vamos a encenderlo. Vamos a conectarlo, tenemos el cable de alimentación aquí, siempre conectado al foco en serie, y vamos a notar como el foco va a encender y luego vuelve a apagar. Entonces notemos cómo enciende. Ahí encendió el foco y ya apagó. El ventilador está funcionando, ahí podemos notar donde está girando aquí. Entonces ahora vamos a medir, tenemos el multímetro en escala de voltaje DC en 200 y vamos a medir la salida de parlante, positivo y negativo, y notamos de que tenemos 0 voltios en la salida parlante. Entonces ahora vamos a medir el voltaje de la fuente para que miremos de que el amplificador está encendido, y ahí notamos de que hay 55 voltios positivos. Ahora miramos del lado negativo con mucho cuidado y miramos que hay menos 55. ¿eh? Salida parlante 0 voltios. Entonces que la reparación fue exitosa. Entonces ahora le vamos a conectar una bocina que la tenemos en este cable de aquí, positivo, y vamos a ver si hay señal de audio. Bueno, aquí ya conectamos la bocina y vamos a ver si hay señal de audio en estos conectores. Vamos a ver si hay señal de audio en estos conectores. No le puedo meter sonido ya que pues no me dio tiempo de hacer un control de volumen y un conector de entrada para meterle sonido, pero cuando yo toque en este conector de acá vamos a escuchar el hum de la señal de audio. Escuchemos, indicándonos de que tenemos señal de audio. Lo voy a volver a tocar otra vez. ¿Ve? Entonces eso nos está indicando de que la salida de parlante está perfecta, de que todo está trabajando bien. Escuchémoslo otra vez. Entonces la reparación ha sido un éxito y quería compartirles ese pequeño tips. En caso de que ustedes tengan un amplificador con los mismos síntomas, con el mismo problema, pues ahora ya van a saber más o menos dónde se van a dirigir, qué es lo que van a hacer para que puedan resolver sus problemas y pues no tengan que batallar tanto como quizás lo hice yo o lo hizo el otro técnico que no pudo resolver. Así que espero les sirva de algo y gracias por ver el video.